Tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a este evento, nuestro webinar de gestión financiera en tiempos complejos y de crisis, a cargo del profesor, el magíster Enrique Olaechea. Él es máster en dirección de empresas por la Escuela de Alta Dirección, el PAD, de la Universidad de Piura. Es ingeniero industrial con más de 30 años de experiencia en temas estratégicos y financieros en grupos empresariales peruanos y transnacionales. Ha cursado programas de especialización en finanzas y estrategia en las principales universidades del mundo. Cuenta con experiencia de docente en la Escuela de Alta Dirección del PAD de la Universidad de Piura. Antes de iniciar nuestro webinar de gestión financiera en tiempos complejos y de crisis, cabe señalar que este webinar es parte de un extracto de la información que tomaremos con más profundidad en nuestro programa especializado de contabilidad y finanzas para la gestión empresarial, el cual iniciará el 22 de agosto del 2022, de este año, y es totalmente virtual. El programa permite obtener una formación profesional en las herramientas de contabilidad y finanzas para que el participante pueda conocer la situación financiera de su empresa, los costos que enfrenta, así como si cuenta con liquidez necesaria para poder cumplir con sus obligaciones. El participante finalmente podrá mejorar el manejo de las herramientas de análisis y de capacidad para tomar decisiones en las áreas de organización con fin de contribuir a la creación de valor de la empresa como de los grupos de interés. ¿A quién está dirigido el programa? El programa está dirigido a profesionales de diversas especialidades, ejecutivos, empresarios y emprendedores, cuya función requiera de entender y analizar información financiera para la gestión de su empresa y que requieran conocimientos en conceptos de herramientas de finanzas, de contabilidad financiera y de gestión de costos con el objetivo de realizar una mejor toma de decisiones. ¿Qué veremos en este programa? Iniciaremos con introducción a las finanzas, donde veremos el valor del dinero en el tiempo, la capitalización, tasas de interés nominal y efectiva, y el valor presente contra el valor futuro. Continuaremos con contabilidad financiera, donde veremos la importancia de la contabilidad financiera en la gestión empresarial. Revisaremos estados financieros, el estado de situación financiera, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. También veremos ecuación contable y el principio de partida doble. Revisaremos también normas internacionales de información financiera y finalmente los impuestos en los estados financieros. En el módulo 3 veremos análisis de estados financieros, donde revisaremos temas como función financiera en la empresa, herramientas de análisis, ratios financieros, estados de fuentes y usos, elaboración oportuna y confiable de los estados financieros, eso es muy importante para poder hacer el análisis de toda la empresa, estados financieros reales, proyectados y el budget de la empresa, los estados financieros y su relación con las cotizaciones en futuras ventas. En el módulo 4 revisaremos la contabilidad de gestión, donde veremos conceptos de contabilidad de costos y de gestión, clasificación de costos, costos fijos y variables directos e indirectos. Analizaremos el punto del equilibrio, costeo basado en actividades, el modelo ABC, y el costeo y costos para la toma de decisiones. Finalmente, en el quinto módulo, realizaremos la gestión de liquidez, donde veremos temas como fundamentos y relevancia de una adecuada gestión de liquidez, herramientas para gestionar adecuadamente la liquidez. El programa consta de 80 horas lectivas, es totalmente online en vivo. El alumno podrá participar junto con sus compañeros e interactuar directamente con el docente, hacerle las consultas que se requieran en ese momento, y también tendrá acceso al sistema de web virtual, donde podrá revisar las clases grabadas, ver todo el material que se presenta de los docentes, del programa, los libros, y bueno, va a ser todo netamente virtual desde la comodidad y seguridad de sus hogares. El programa dura total 3 meses, las clases son los lunes y los miércoles, en la noche, de 7 de la noche a 10 y cuarto de la noche, y finalmente va a tener un certificado a nombre de la Universidad de Piura. En pantalla están viendo los contactos para atención, tanto informes como inscripciones, el número de contacto y el correo de contacto.
Igualmente, nosotros vamos a enviar en el transcurso de la semana toda la información del programa a sus correos con los que se hayan inscrito al programa. Cabe recalcar que el webinar va a ser grabado para después ser compartido con ustedes. Y sin más que decir, estamos muy agradecidos por su participación y aprovecho para saludar a nuestros egresados y amigos de la Universidad de Piura, así como para darle la más cordial bienvenida a quienes que por primera vez se encuentran en un espacio de la Universidad de Piura. Bienvenidos. Muy bien, ahora sí, le permito al profesor Enrique realizar... Y buenas noches. Gracias, Cristian. Buenas noches con todos. Es un gusto estar aquí frente a todos ustedes para hacer una explicación del por qué la importancia de la gestión financiera en las empresas el día de hoy. ¿Ok? Voy a pasar a hacer una proyección de un PPT que nos va a resumir un poco la presentación. Y creo que lo más importante de esta noche va a ser la posibilidad de poder atender las consultas que ustedes tengan, que eso lo vamos a ver después de la breve presentación que vamos a hacer. ¿Se ve bien? Me imagino que... Sí, ¿no? sí, profesor. Ok, listo. Bien, el título que hemos puesto a esta pequeña charla se denomina Gestión Financiera en Tiempos Complejos y de Crisis, ¿no? Parece un nombre de una novela de García Márquez, pero realmente representa lo que hoy día vivimos. Son tiempos complejos de crisis, y un gestor financiero pues tiene que ser una persona que esté preparada para poder afrontar cambios repentinos, cambios bruscos, situaciones que pueden ser buenas y que pasan a ser malas en muy poco tiempo. Y para eso necesitamos saber cómo operar, cómo administrar y sobre todo identificar cuál es el rol del gestor financiero dentro de una empresa, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de eso y qué significa gestionar primero y qué significa gestionar financieramente, ¿no? Lamentablemente, hoy día, si hablamos de pequeñas y medianas empresas, hablamos de empresas que llegan que tengan una facturación, digamos, de 20 millones de soles para abajo. En muchos casos, lamentablemente, me encuentro con la situación en donde el gestor financiero o no existe o tiene una participación muy limitada, muy limitada. Para que una compañía pueda crecer bien, pueda desarrollarse, necesita que los roles, ¿no? sean de tal manera que hagan un contrapeso. Es decir, que el gestor comercial haga su trabajo, desarrolle, proponga, innove, trate de vender, encuentre nuevos nichos de mercado, todo eso es perfecto, que tenga agresividad para las ventas, pero necesita un contrapeso en la organización. Necesita a alguien que lo centre, que lo aterrice, porque normalmente tanto a veces la gerencia general, la dirección, como la gestión comercial, son personas que van creando, innovando, ¿no? Y a veces les falta alguien que los aterrice, que los ponga a tierra otra vez. Y esa es la labor del gestor financiero, ¿no? Entonces vamos a ver qué características debe de tener esta gestión para que sea efectiva para las empresas. Cualquier pregunta vamos a dejarla para el final, ¿no? Vayan apuntándola, encantado de contestarla después. Cuando hablamos de gestión, estamos hablando de tres partes importantes, ¿no? Primero, el de generar información confiable. Una empresa sin información no puede operar. Y eso es lo que sucede hoy día, lamentablemente, en muchas compañías, ¿no? No gestionan con información, sino gestionan de manera intuitiva, ¿no? ¿Cómo poder entender que una compañía que factura 15 millones de soles o 20 millones de soles solamente tiene estados financieros una vez al año? Y los tiene porque tiene que presentárselos a SUNAT. Entonces es una realidad que dista mucho de los conceptos que todos de alguna manera hemos aprendido en la universidad, pero que hay que corregirlo y hay que
poder influir, ¿no?, en la organización y nosotros como gestores financieros de la importancia de la información. Una vez que yo tengo información, recién puedo yo proyectarla, porque la información que me va a servir para tomar decisiones no es necesariamente la que hoy día tengo de la realidad de hoy, sino de la proyección hacia futuro, ¿no? La compañía, como un ejemplo, la compañía vale por la capacidad de generación futura, ¿no? Entonces, por eso es importante que podamos efectuar esta proyección tanto de estado financiero como de flujo de caja, vamos a verlo ahora, para poder después tomar decisiones y entrar en acción. Es decir, los dos primeros puntos se trata de reflejar modelar la realidad, tener la realidad en cuadros, en esquemas, proyectarlo, para recién en el tercer punto empezar a actuar, a tomar decisiones en función de lo que está sucediendo en la compañía, ¿no? Hoy día que la información es básica porque es la brújula, ¿no? Es la brújula de por dónde debemos ir, ¿no? Y después, esta información que proyectamos tenemos pues que compararla, ¿no? Y saber en qué nos hemos equivocado en la proyección y poder corregirlo para el siguiente periodo. Si comenzamos a hablar de información, por ejemplo, lo más importante, ¿no?, es que tenemos que hablar de las ventas, ¿no? Las ventas por productos, de las ventas por sectores. Tenemos que tener un buen análisis de las ventas. ¿Qué hemos hecho en el mercado, ¿no? ¿Por qué nos han comprado? ¿Por qué nos han comprado a nosotros? ¿Por qué no le han comprado a la competencia? ¿Cuál es el valor de mi producto? ¿Cuál es mi ventaja diferencial? Todas esas cosas tienen que estar claros en las ventas, ¿no? Y poder tener cuantificado claramente las ventas por producto, las ventas por sectores, etc. Otra información importante, tan importante como las ventas, son los márgenes, ¿no? ¿A qué márgenes he vendido, ¿no? Y sobre todo el margen de contribución. El margen de contribución, creo, hoy día puede ser tan o más importante que la información de la venta. Porque más que vender, lo que nos interesa es ganar. De nada nos sirve vender si no vamos a obtener las utilidades esperadas. Entonces, el margen de contribución, que es venta menos costo variable, es un indicador importante que debemos siempre tenerlo, ¿no? Tanto así como el margen bruto y el margen operativo también. Y por último, nuestra situación de deuda y gasto financiero, ¿no? ¿Cuál es la realidad, ¿no? Si he crecido, ¿cómo he crecido? ¿Quién ha financiado ese crecimiento? Lo hemos financiado con los aportes de los accionistas, con nuestro propio patrimonio. Lo hemos financiado con las utilidades que hemos generado, o lo hemos financiado con deuda, ¿no? Con deuda de capital de trabajo o con deuda estructural, ¿no? Principalmente dirigida para inversiones o para cubrir pérdidas, ¿no? ¿Qué tan bien o mal hemos hecho eso? Toda esta información es sumamente importante y es imprescindible tenerlas para poder gestionar, para poder tener una radiografía de lo que está pasando y para que sea la base de las proyecciones que vamos a efectuar y sobre las cuales vamos a tomar decisiones, ¿okay? Yo, una vez que tenga todo lo que he mencionado, ¿no? Tanto en la parte comercial, de las ventas, como en la parte financiera, de los márgenes, la situación de la deuda, la situación del patrimonio, una vez que tenga todo eso, recién puedo yo comenzar a proyectar, ¿no? Y tengo que proyectar como algo permanente, ¿no? Mi flujo de caja, mis estados financieros proyectados, mi cuadro de obligaciones y sus respectivos vencimientos y pagos, todo eso son información que tiene que estar viva. No son cuadros para prepararlos una vez al mes o una vez al trimestre. Son cuadros que tengo que tener permanentemente actualizados. Es justificable, ¿no? Y antes de que me hagan esa pregunta, es
justificable poder destinar recursos o recursos para poder tener esta información al día, ¿no? De nada me sirve tener flujos de caja proyectados y los voy a hacer una vez al mes y no los vuelvo a ver hasta el siguiente mes o hasta el siguiente trimestre, ¿no? Eso tiene que estar permanentemente actualizado porque es un poco lo que digo, a veces me entienden, a veces no, pero se los preciso, es un poco como el guión del actor, ¿no? Ahí está el libreto. En el flujo de caja proyectado es donde nosotros ponemos nuestro libreto y cómo debemos actuar para poder tener esa situación. Si algo cambia, perfecto. Si algo cambia, no quiere decir que eso es, está hecho escrito en piedra, no. Eso puede, y obviamente va a ser cambiado, porque es imposible que nosotros podamos acertar con todas nuestras proyecciones. Entonces, el flujo de caja es un cuadro que tiene vivo, que tiene que estarse corrigiendo, si no diariamente, semanalmente, ¿no? Porque una cobranza me falló, ¿no? Porque un egreso fue más de lo que esperaba, porque logística no me informó bien y al final tuvo que comprar más de lo que se hubiera esperado. Y todo eso se va corrigiendo, ¿no? Todo eso se va corrigiendo y después llega un momento en que podamos hacer una comparación entre el flujo de caja real y el proyectado y poder saber en dónde nos equivocamos y qué tenemos que corregir para el siguiente periodo. Entonces, ese flujo de caja a nosotros nos determina qué déficit vamos a tener y qué superávit vamos a tener. Las empresas que no tienen este flujo de caja, como yo digo también, es como manejar una moto con una venda en los ojos, ¿no? El no saber cuándo vamos a tener déficit o qué nivel de superávit vamos a tener. Por lo tanto, si no tengo estas herramientas, lo más probable es que hoy día me entere que mañana no voy a poder hacer un pago, o que pasado mañana no voy a poder hacer un pago. ¿Qué margen de reacción me permiten si es que no tengo esa información? Tendría un día o 2 días para poder corregir esa situación. Con un flujo de caja proyectado yo puedo saber de que de acá a 3 meses, por ejemplo, voy a tener un déficit y tengo 3 meses para encontrar la solución. Esa es la ventaja de trabajar con información y trabajar con información proyectada. Que yo puedo proyectar mis déficits y mis superávits. Y así igual con mis estados financieros proyectados. Entonces puedo yo, sobre la base de esta proyección, determinar cuáles van a ser no solamente mis resultados, sino también puedo administrar adecuadamente mi capital de trabajo. Porque al proyectar estados financieros voy a proyectar cuáles van a ser mis cuentas por cobrar, qué tantas facilidades quiero darle al cliente, qué línea de cuentas por cobrar debo tener, qué nivel de inventarios es el que debería tener, ¿no? Y qué niveles de caja, ¿no? Cuánto debería tener en función, porque cuando uno está en situaciones de crisis complicadas, los saldos de caja pues tienen que ser mayores. Si antes en una situación normal tenía acostumbrada a mi empresa a trabajar, por ejemplo, con 100.000 soles de caja, no menos de eso, en una situación complicada, quizás la realidad debería ser no estar por debajo de los 500.000 soles. Bueno, todo eso dependiendo de los volúmenes de ventas, pero en términos relativos, situaciones complejas nos llevan a tener la necesidad de tener una mayor liquidez. ¿Para qué? Para que ante un cambio negativo, ante una situación adversa, tenga capacidad de reacción. Si vivo con un sencillo, de saldos de caja, se me viene un problema, quizás no tenga capacidad de reacción, ¿no? Entonces, como les decía, esos estados financieros me permiten saber que para los volúmenes de caja, inventarios, cuentas por cobrar, cuáles son los pasivos que necesito tener en dimensión, tanto en las cuentas por pagar a proveedores, cuánto debo lograr con los proveedores, cuánto debo lograr de tener de líneas de capital de trabajo, ¿no? Para poder financiar todos esos requerimientos en el activo corriente, ¿no? Por eso es importante tener esos estados financieros proyectados, porque eso me va a determinar el nivel de esfuerzo que tengo que tener para conseguir esas fuentes de fondos, ¿no? Y finalmente, con el flujo de caja, con los estados financieros proyectados, yo ya puedo tener una mayor claridad
de cuáles van a ser mis capacidades de pago. Y si esas capacidades de pago calzan con las obligaciones que yo tengo, ¿no? Si yo tengo por pagar y tengo los pagos de obligaciones proyectados, que tengo deudas de capital de trabajo, tengo financiamientos de mediano plazo, entonces con esa proyección yo puedo saber si es que la empresa va a tener la capacidad de poder pagar. Si tengo la capacidad de poder pagar, excelente. Pero si no la tengo, tengo que hacer algo hoy. No tengo que hacer algo cuando se venzan esas deudas o cuando ya hayan vencido. Ojo que es muy distinto ir a tocarle la puerta al acreedor cuando ya está la deuda vencida que cuando está por vencer de acá a 2 o 3 meses. Es mucho más sencillo plantearle una reprogramación de los pagos cuando faltan 2 meses o 1, 2, 3 meses por pagar que cuando ya venció y no hemos podido pagar. ¿Por qué? Porque no teníamos información, no sabíamos que no íbamos a poder pagar. Entonces, tanto la información como la proyección me dan luces de lo que va a pasar en la compañía de acá a un tiempo. Y me permiten, al irla corrigiendo, ir actualizando la información, porque no es que vayamos a tener una bola de cristal, no, sino bajo nuestros supuestos podemos determinar qué va a pasar en la compañía. Y si esos supuestos no se van cumpliendo, voy corrigiendo. Y el documento lo voy actualizando y permanentemente tengo una verdad de lo que va a ser mi futuro, ¿no? Que quizás no sea la misma que la pueda tener la próxima semana. Pero cualquier cambio que tenga que hacer, lo voy a hacer de manera ordenada, de manera sistémica, como se dice, en el sentido de poder saber las consecuencias de que ese cambio va a generar. ¿Ok? Entonces, esta segunda etapa en la gestión, ¿no? Que habíamos visto primero información y después proyección, me permite poder simular qué va a pasar en la compañía en los siguientes meses o quizás en los siguientes años. Entonces, con toda esa información, yo ya entro en acción, ¿no? Porque todo esto hasta ahora ha sido papeles, ha sido herramientas para podernos ubicar en qué situación estamos. Pero recién, sobre esa base de esa información, es que entramos a la acción, ¿no? Entonces, si esa acción, y sobre todo si estamos en tiempos difíciles, en tiempos complejos, me lleva a tener una situación no deseada, porque estoy proyectando cosas que de repente no reflejan un incremento de ventas, o de repente sí, pero de repente reflejan una caída de márgenes, un sobreendeudamiento, ¿no? Puede ser que esas proyecciones nos estén reflejando eso, ¿no? Porque, bueno, estamos, dependiendo de los sectores de la economía, pues hoy día en circunstancias cambiantes y con el gran reto de tenernos que adecuar a esos cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipos de acciones podemos tener cuando sobre la base de la información real hemos proyectado y nos hemos encontrado con una situación que nos obliga, primero, de repente, tal vez, a cambiar de estrategia? Y a cambiar de estrategia quiere decir a modificar un poco el valor del producto, ¿no? Ya sea para reforzarlo o ya sea para recortarlo, si lo que se trata es de que estoy obligado a disminuir precios. Si estoy obligado a disminuir precio, entonces tengo que ofrecer un producto más barato y por lo tanto de repente no puedo ya darle al cliente toda la cobertura que antes le daba, ¿no? Entonces quizás eso llega a generar un cambio de estrategia. Otra acción que podría generarse es en la obligación de impulsar más las ventas, de reforzar la fuerza de ventas. ¿Por qué? Porque quizás la conclusión es que hemos estado en un periodo de bonanza y han visto en el nicho de mercado, la competencia ha visto en el nicho de mercado que nos desempeñamos que es muy atractivo y han decidido también impulsar su participación ahí. Por lo tanto, nuestra fuerza de venta tiene que ser más sólida, con una mayor presencia frente a nuestros clientes. Quizás la acción pueda venir por ahí, ¿no? O la acción quizás no venga por ahí porque no vemos un mercado creciente.
¿no? Quizás estamos viendo un mercado complicado, un mercado recesado, un mercado que tiene una gran incertidumbre y por lo tanto no nos va a quedar otra que reducir costos, que racionalizar costos, ¿no? Que quizás hemos venido creciendo en costos, así como hemos venido creciendo en ventas, pero toca ahora parar y toca racionalizar los costos. Entonces tengo que ver cómo poder establecer qué costos cortar. Quizás pase, pues, obviamente, por comenzar a cortar costos fijos, ¿no? Los costos variables se reducen solos. Al bajar la venta, naturalmente el costo variable baja, pero los costos fijos son los que son bien fáciles en subir cuando hay crecimiento, a pesar de que son fijos, pero son muy difíciles en bajar cuando hay recesión. Entonces, es importante saber a tiempo que lo tengo que hacer porque no va a ser fácil hacerlo. Entonces, esta es también una de las acciones que tenemos que tener como gestión financiera si producto de la proyección determino que las ventas van a caer y que por lo tanto los resultados también. Otra acción es reducir indirectos, ¿no? Que está más asociado, y hemos visto costos, sería reducción de gastos, ¿no? La reducción del gasto, del overhead en general, que a veces nos llenamos o de personal, o de gastos de consultoría, o de etcétera, ¿no? De tecnología. Y quizás lo hemos hecho en el crecimiento, lo hemos hecho de una manera un poco desordenada, y quizás en un momento de recesión nos toque hacerlo ahora al revés, ¿no? Cómo retirar y prescindir otra vez de tanta gente, ¿no? Y más bien buscar la eficiencia, ¿no? Buscar la eficiencia, buscar implementar quizás un poco más de tecnología, un poco más de sistemas para no necesitar tanta gente, ver otra manera de cómo podemos hacer las cosas para no necesitar tanto personal que no es parte digamos, del core de la compañía, que no es parte del costo directo, sino que es parte de los gastos de la compañía, ¿no? Otro tema como acción es la renegociación de la deuda. ¿Qué pasa si en mi proyección, como veíamos, cuando estamos proyectando a los estados financieros y el flujo de caja, determinamos que la capacidad de pago de la compañía es insuficiente para pagar las obligaciones? Entonces ahí no nos queda otra cosa que ir a renegociar la deuda. Pero lo tengo que hacer con anticipación. No puedo esperar que esa deuda se venza. Ya de antemano tengo que saber que no la puedo pagar. ¿Qué tan distinto es ir donde el acreedor a proponerle un cambio, ¿no? Que ir a donde el acreedor cuando ya está, digamos, la deuda vencida, ¿no? Es totalmente distinto. Si tú vas donde tu acreedor a decirle que no le puedes pagar cuando ya venció la deuda, estoy seguro que le va a faltar poco por tirarte la puerta en la cara y pedirte que te retires. ¿Qué tan distinto es para decir, miren, estoy haciendo esta proyección y veo que por la capacidad de pago de la compañía vamos a tener la necesidad de que las cuotas que se vencen en 2 meses en adelante poderlas reestructurar porque hemos tenido esta caída de ventas, esta situación y estamos trabajando en corregirlo, pero no creemos que vamos a poder pagar en ese periodo de tiempo. Es totalmente distinto. La actitud del acreedor va a ser distinta. Igual no le va a gustar, obviamente, pero la actitud va a ser distinta y su nivel de colaboración para encontrar una solución va a ser otra. Otro tema, si encontramos esa realidad de no poder pagar una deuda, es la sustitución de la deuda, ¿no? De poder cambiar una deuda que vence en 12 meses, quizás cambiarla por una deuda que venza en 36 meses, ¿no? Quizás hacerlo de manera oportuna va a ser mucho más fácil que hacerlo cuando ya haya vencimiento, ¿no? O quizás la solución de todo esto cuando ya estamos en una situación de insolvencia es promover aportes de capital, ¿no? Regresar donde el accionista y decirle, bueno, no hay la posibilidad de salir, ¿no? Porque estamos en una situación tan compleja
¿no? Y eso no quiere decir que hayamos actuado mal con información. Ojo, yo he trabajado en un sector en donde definitivamente se trabaja con información y de mediano plazo y todo, y llegó un momento en años anteriores donde la situación fue insostenible y en donde si no se hacían aportes de capital o se lograba la participación de nuevos inversionistas, las compañías no podrían salir. O sea, hay situaciones que no necesariamente se dan porque ha habido falta de información, sino porque hay variables que son inmanejables, ¿no? Y que se pueden presentar. Pero si tenemos igual información proyectada, vamos a ver cómo esas variables van a afectar nuestros resultados y vamos a determinar rápidamente qué acción de todas estas que se están mostrando es la que tenemos que tener, ¿no? Una acción viable, si estoy en una situación de iliquidez e insolvencia porque las ventas cayeron, es la venta de activos. Si las ventas caen, quiere decir que ya no necesito todas las instalaciones que tengo, que ya no necesito de repente todas las máquinas que he comprado. Entonces, una solución para inyectarle liquidez a la empresa puede ser la venta de activos prescindibles, ¿no? Y con eso ya puedo nivelar un poco más el tema. Y el tema de inversionistas siempre va a estar pues abierto, ¿no? Para poder, en situaciones necesarias, promover la participación de nuevos inversionistas, ampliar el capital. Bueno, todo esto dependerá también de la preferencia de los accionistas, o de que ellos aporten, o de que aporten nuevos inversionistas a la empresa, ¿no? Y así vemos cómo podemos, con información real, con información proyectada, solamente con eso podemos llegar a tener este tipo de acción que tiene que ser oportuna. No puede ser cuando ya estemos, digamos, con la leche derramada, como se dice, sino que tomar esto como acción a tiempo es lo más conveniente, ¿no? Y una última, Filmina, que producto de todo esto es que, lo que les digo es que nuestra labor no se centra estrictamente en el tema financiero, sino que a partir del resultado financiero tenemos que ir a la instancia correspondiente a apoyar las correcciones que sean necesarias. Si el tema es, por ejemplo, comercial, porque el valor de mi producto ya no es el mismo que antes y eso me ha generado los problemas financieros, entonces tendré que regresar donde el área comercial y tendré que ver con ellos y evaluar qué ha pasado con el valor de mi producto, ¿no? Y que quizás qué cosa es lo que ha deteriorado el valor de mi producto. ¿Ha sido el precio? ¿Ya mi cliente no está dispuesto a pagar ese precio como antes? ¿Ha sido un tema de calidad? ¿La calidad de mi producto se ha deteriorado? ¿O he perdido cercanía con el cliente? Con este tema de la pandemia, etcétera, he perdido, ¿no? No he logrado otra vez tener esa cercanía. ¿O es que el mercado me exige mayor variedad de productos? ¿O es que tengo que darle servicios complementarios, ¿no? Para poder darle un valor, o sea, ya no darle pues un bien tangible, sino darle una solución, ¿no? Por ejemplo, si tengo un taller de mecánica, ya no esperar solamente en solucionarle el problema mecánico del carro, sino de repente ir a la oficina del cliente, recogerle su carro, atenderlo, corregirlo, servirlo y después devolvérselo y ponérselo en su estacionamiento de su oficina. Eso es solución, ya no es solamente el servicio de taller, es darle una solución a la persona. Quizás por ahí pase. El tema de cumplimiento, qué tan estricto es el mercado en calificarme si es que me demoro un día en entregar el producto, etcétera, cuán importante es ese cumplimiento, ¿no? O el tema de la solvencia, que de repente mis clientes necesitan más apoyo, que le dé más plazo de pago, ¿no? O la adaptabilidad a sus necesidades, ¿no? O de repente el talento, necesito reforzar otra vez el talento interno, ¿no? De las personas que conocen cómo producir, cómo poder obtener un producto de calidad. Entonces, al tener información, al proyectarla y al actuar, quizás no, el gestor financiero no tiene fronteras, tiene que regresar hasta donde el resultado lo lleve. Y si el resultado pasa porque hemos perdido ventas,
porque el producto, nuestro producto ha perdido valor, y yo tengo que entrar con el gestor financiero a ver dónde corregir, ¿no? Y evaluar para establecer los cambios y poder tener las soluciones adecuadas. Entonces, con esto, digamos que lo que quiero decir es que la gestión financiera es hoy día imprescindible estar al tanto de con qué podemos contar para hacer una buena gestión financiera, con qué tipo de información, y también cómo relacionarnos con todos nuestros, lo que se llama stakeholders, ¿no? Con todas los entes o las personas que rodean la empresa, con los proveedores, con los acreedores, con los accionistas, con los inversionistas, con todos aquellos que tienen que ver con la compañía, ¿no? Entonces, si estamos con un pie adelante, vamos a poder reaccionar bien y vamos a poder gestionar mejor. Y eso es lo que las compañías hoy día necesitan, de un gestor financiero que esté adelantado, que esté viendo lo que va a pasar antes y pudiendo tener tiempo para corregir y no tenga que la empresa sufrir de pérdida de imagen, de pérdida de confianza, que puede ser muy lamentable. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, creo que ese era el tiempo Sí, profesor, ok. proyectado, entonces los dejo para los Sí, siguientes puntos o preguntas, ¿no? perfecto. Antes de iniciar, muchas gracias al profesor Enrique por su presentación. Iniciamos con la ronda de preguntas. Bien, profesor, nos pregunta Kevin Reyes, profesor, ¿en qué se basa la decisión de obtener deuda para mantener liquidez en la empresa? Ok. Mira, hay una parte en las finanzas muy conceptual, que es la estructura óptima de capital que debe tener la compañía, en donde el gestor financiero debe proponer para el crecimiento de la empresa cuánto debe ser financiado por el capital, por el aporte de los accionistas o por las utilidades retenidas, y cuánto debe ser por deuda. ¿Cuándo deuda, cuándo capital? ¿Cuánto deuda, cuánto capital? Dependerá un poco de varias circunstancias, pero en resumen podría comentar lo siguiente. Conviene deuda porque podría ser que el accionista tenga otras oportunidades de inversión y deberíamos tratar de que el accionista no pierda esa oportunidad de poder invertir en otro lado. Ante eso, la deuda sería más conveniente. Cuando resulta más importante que sea aporte de capital o utilidades retenidas, cuando ya tomar más deuda representa un riesgo mayor para la compañía, representa ya entrar en un nivel de sobreendeudamiento. Y entonces la empresa va a ser percibida como un ente de riesgo. Y normalmente los acreedores van a reducir las líneas de crédito, van a comenzar a tener mucho más cuidado en la empresa, y la empresa va a perder flexibilidad, porque va a perder la posibilidad de hacer operaciones financieras que le permitan tener una operatividad más ágil. No sé si está claro. Perfecto, perfecto. Tenemos otra pregunta. Señor Felipe nos consulta. Muy buenas noches, profesor Enrique. ¿Qué tipos de opciones tenemos para poder financiar una empresa? ¿Hay alguna que no sea muy conocida en el mercado? ¿O cuál sería la más eficiente para una empresa? Ya, me imagino que la pregunta está orientada a tipos de endeudamiento, ¿no? De financiamiento. Sí, O sea, sí. claro, primero lo que hay que clasificar y debemos tener bien claro es que si es que el financiamiento que necesitamos es de corto plazo o de mediano plazo. Eso tiene que estar bien claro, ¿no? Si es para financiar activo corriente, quiere decir caja, inventarios, cuentas por cobrar, necesitamos un financiamiento de capital de trabajo. Y lo más práctico es poderlo encontrar en la banca, en los bancos, y poder tener una información tan clara, ¿no? Que nos permita generarle confianza y por lo tanto poder obtener tasas de interés bajas. En préstamos de capital de trabajo las tasas pueden ir desde 1% hasta 60%.
en la medida que podamos transmitirle confianza a la entidad financiera, vamos a poder tener tasas más bajas. El otro caso de endeudamiento es el endeudamiento de mediano plazo. ¿Y para qué sirve? Sirve para financiar las inversiones. Quiero comprarme un inmueble, quiero comprarme máquinas, entonces entro a financiar un financiamiento de mediano plazo, ¿no? Entonces, para eso sí hay una serie de alternativas que dependerá de las circunstancias que viva la compañía. Si, por ejemplo, la compañía proyecta tener buenas utilidades, la alternativa de financiamiento más conveniente quizás sea el leasing, porque a través del leasing uno puede generar una depreciación acelerada y paga mucho menos impuestos, ¿no? Y eso es conveniente siempre y cuando la compañía vaya a tener buenas utilidades. Hay otras alternativas que en mediano plazo con garantías de prendas de maquinaria y crédito hipotecario, ¿no? Y finalmente otras que es más conveniente para los bancos, no tanto para las empresas, que son los préstamos con garantía a través de fideicomisos, ¿no? Eso ya es un poquito más complejo, pero hay una serie de alternativas ahí para financiar, ¿no? Perfecto, profesor. Parece que no hay más preguntas. Sí, parece que ya no. Ahí nos vuelve a preguntar el señor Felipe. Muchas gracias, profesor. Otra consulta. ¿Cree usted que en el corto plazo sería beneficioso invertir en el Perú o es recomendable acaparar capital para otro momento? Buena pregunta, ¿no? Sí. Buena pregunta. Muy punzante. Les doy impresiones, no respuesta concreta, porque si tuviera una bola de cristal hoy día sería millonario y no lo soy. Es básicamente conceptos que deben utilizar los empresarios para saber si conviene o no invertir. En una crisis, como en toda crisis, hay inversiones que uno debe prescindir de hacerlas, ¿no? Debe estar mucho más cuidadosos. Pero hay otras inversiones que, como se dice, a río revuelto, ganancia de pescadores, que por los cambios que se dan en el mercado, generan oportunidades, ¿no? Entonces, estos cambios que se puedan dar en el mercado pueden generar algún tipo de beneficio para determinados sectores, ¿no? Independientemente de cuál sea el color o la tendencia del gobierno de turno, ¿no? Siempre va a querer desarrollar algo, ¿no? Siempre va a querer innovar algo, ¿no? Y siempre va a haber, por lo tanto, nuevas oportunidades para algunos sectores o por algunos tipos de productos. Entonces, si es que hay que decidir sobre invertir, hay que ver cómo es esa inversión respecto a lo que acontece hoy día y a lo que son los objetivos del gobierno o cuál es la situación en general del país o la situación internacional, ¿no? Si es que tiene que ver con el producto, ¿no? Entonces, hay una serie de parámetros que nos deben definir, ¿no? Si entramos o no. Otro frente es saber cuán adversos somos al riesgo o no, porque puede ser que entrar al mercado hoy día sea más fácil que en una situación más benévola. Hoy día todo el mundo se abstiene, por lo tanto quizás sea más fácil entrar al mercado con sus riesgos correspondientes para obtener beneficios futuros. Entonces, si acepto esos riesgos, entro hoy y espero cosechar más adelante, ¿no? Pero si soy adverso al riesgo, es mejor no entrar. Muy bien, profesor. Creo que ya no hay más consultas. Igual indicarles que el webinar está siendo grabado para después ser compartido con ustedes. Y ahí mismo les daremos la información sobre nuestro programa especializado en contabilidad y finanzas para la gestión empresarial, que como ya lo han visto, el profesor ha mostrado diversos pasos para poder llegar a la gestión de la empresa y en cada uno de ellos es necesario tener
estos parámetros de contables, de costos, de finanzas, para poder realizar un análisis eficiente de la empresa. ¿Algunas ideas finales, profesor? Ya para ir cerrando. Sí, bueno, básicamente que el reto para nosotros, los gestores financieros, es grande. Y es grande no solamente por la situación compleja, sino porque tenemos que convencer a los empresarios de que tan importante es el gestor comercial como el gestor financiero. Y para que las compañías crezcan y crezcan sólidamente, el gestor financiero es el rol más importante que una compañía puede tener para lograrlo. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Que tengan muy buenas noches.